Hola a todos, ¿qué tal? Soy Sergio Chico y estamos aquí en un nuevo vídeo más sobre el trastorno de la personalidad narcisista. En el vídeo de hoy vamos a ver uno de los subtipos más peligrosos de este trastorno, que en mi opinión es el narcisista encubierto. Bueno, según la bibliografía que consultes vas a encontrar una amplia clasificación del trastorno de la personalidad narcisista en varios subtipos atendiendo a diferentes rasgos o características. Pero en términos generales podríamos decir que los narcisistas pueden clasificarse en narcisistas abiertos y narcisistas encubiertos. Los narcisistas abiertos, aunque en un vídeo futuro trataremos cómo es este tipo de narcisismo para conocer más sobre él, es más fácil de detectar. A grandes rasgos podríamos decir que es una persona que no se esconde de presumir esa superioridad con la que se cree con respecto a los demás, y lo hace de una forma abierta y pública, sin ningún tipo de pudor al respecto. Sería el clásico perfil en el que uno piensa cuando le hablan de narcisismo. Y como ya te he dicho, se detectan con bastante facilidad. Su manipulación llega a ser un tanto excesiva y descarada. A este tipo de narcisista no hace falta acercarse para verles venir, ya que se les puede ver venir a leguas. Son personas que son realmente ridículas, ya que parece que todo el mundo a su alrededor puede darse cuenta del trastorno con el que viven, excepto ellos. En el lado contrario tendríamos al narcisista encubierto, que es mucho más psicopático y peligroso. Son personas realmente camaleónicas, que están infiltradas en la sociedad y son muy difíciles de detectar. Suelen gozar de una grandísima imagen pública, por lo que el abuso psicológico suele producirse sobre todo en la intimidad, cuando nadie a su alrededor está presente. Son muy difíciles de detectar, puesto que la gran mayoría de la población desconoce cuáles son los rasgos o banderas rojas que podrían identificar a un narcisista encubierto. Como te he dicho, rara vez suelen realizar el abuso en presencia de otras personas, y cuando lo hacen de una manera sutil y siempre encubierta. El narcisista encubierto suele caracterizarse por una falsa humildad y una gran tendencia a la victimización. Con esto lo que pretende es despertar a tu empatía y que ese sentimiento de pena que despierte en ti te haga acercarte a ellos y otorgarles una gran cantidad de combustible. Este tipo de narcisista se caracteriza por tener en su interior un vacío inmenso, por lo que una vez que te ha enganchado irá requiriendo cada vez más cosas de ti, más admiración, más piropos, más combustible, más peleas, en definitiva, más de ti, querrá exprimirte todo lo que pueda. Son verdaderos pozos sin fondo emocionales. Mientras que el narcisista abierto suele buscar más la admiración y atención generalizada, el narcisista encubierto suele subsistir a partir de las fuentes de energía primarias o secundarias, pero que normalmente presentan un número mucho más reducido que lo que busca el narcisista abierto. Como te decía, el narcisista encubierto suele actuar de una forma mucho más sutil, por lo que poco a poco, gradualmente a lo largo del tiempo, irá desarrollando su amplio abanico de técnicas de manipulación con el que te irá enganchando. Esto te llevará, sin tener ningún tipo de control sobre ti, a actuar en contra de tus principios, llevándote a la despersonalización. Cada vez que de una forma u otra otorgas algún tipo de combustible al narcisista encubierto, interiormente esta persona se estará frotando las manos al ver que ha conseguido el objetivo que quiere de ti. Sin embargo, él lo verbalizará diciéndote que esto no es suficiente, que lo que le estás dando no es suficiente, que no tienes suficiente cariño, que no tienes suficiente regalo, que no tienes suficiente sexo, para que tú sigas otorgándole cada vez una mayor cantidad y de mayor calidad de este combustible que busca. En definitiva, el narcisista encubierto lo que va a hacer es experimentar para ver hasta dónde puedes llegar, hasta dónde puede obtener de ti, por lo que irá exprimiéndote poco a poco emocional y psicológicamente.
El narcisista encubierto se caracteriza, entre otras cosas, porque las relaciones que se tienen con ellos, en ellas hay una gran cantidad de devaluación y esta etapa está muy mantenida en el tiempo. A los narcisistas encubiertos les encanta triangular, por lo que es muy frecuente que a lo largo de toda vuestra relación comiences a escuchar muchas frases del estilo o bien directamente o, como te digo, sutilmente, eres más feo que, más gordo que, tienes menos dinero que, tu trabajo es peor que el de, etcétera. Un ejemplo de la forma en la que lo harían encubierto no serían decirte eres más fea que la vecina del cuarto. Te lo dirían de una forma mucho más sutil. Oye, pues hoy me he encontrado con Anita, la vecina del cuarto, y tiene un tipazo espectacular. La verdad que se ha puesto súper guapa desde que va al gimnasio. Hace muchísimo deporte, cuida su alimentación. La verdad que es súper atractiva. Está mejor. Tú a lo mejor deberías hablar con ella para que pudierais juntas ir al gimnasio. Como te digo, ves, lo hacen de una forma mucho más encubierta para poner de manifiesto que esta persona es más guapa, más atractiva, más sexy que tú, y que tú deberías ir al gimnasio, deberías ponerte a cuidar más tu alimentación, aunque seas una persona que goce de una buena salud física, pero quieren seguir exprimiéndote. Si bien es cierto que los narcisistas encubiertos se caracterizan por una ausencia total y radical de empatía y una ausencia de remordimientos a la hora de llevar a cabo sus acciones, es muy posible que este tipo de narcisista pueda llegar incluso a pedir perdón siempre y cuando obtenga algún tipo de beneficio por llevar a cabo tales acciones. Los narcisistas encubiertos suelen ser personas que se presentan de cara a la sociedad como buenas personas, que están pendientes de todo el mundo, que son súper solidarias y que se preocupan de cualquier persona que les rodea, incluida tú. Sin embargo, todas estas acciones y este show que hacen de cara al público no es más que un teatro que llevan a cabo para, al final de esta obra, poder obtener un beneficio tanto tuyo como de cualquier persona de la que se rodeen. Y justo ahí donde radica la gran peligrosidad de los narcisistas encubiertos, en que, como de cara a la sociedad gozan de una buena imagen pública, son muy difíciles de detectar para todas aquellas personas que no han estado en contacto con un narcisista previamente y puedan identificar cuáles son los comportamientos tóxicos o banderas rojas que te permiten poder echar el freno a esa relación o poder salir corriendo antes de entrar más adentro en un vínculo más fuerte con ellos. Como te dije al principio, son personas que son realmente camaleónicas, pasan totalmente inadvertidas a rasgos generales en el día a día de la sociedad. Son personas que pueden llegar a pedir perdón, a arrastrarse siempre y cuando al final de este proceso puedan seguir aprovechándose de ti y obteniendo combustible por tu parte. El tema del narcisismo encubierto es bastante amplio y en futuros vídeos te iré dando más información y más herramientas para que puedas detectar a este tipo de sinvergüenzas a leguas. Lo que hemos visto hoy son unas simples pinceladas a rasgos generales. Bueno, si te ha gustado el vídeo, te invito a que le des like, a que te suscribas, a que compartas el vídeo para que llegue al mayor número de personas que puedan identificar a este tipo de sinvergüenzas en la sociedad. Y te invito a que me dejes en los comentarios algunas sugerencias sobre vídeos futuros o tu experiencia con narcisistas encubiertos, cómo los detectaste o qué viste en el futuro cuando echaste la vista atrás y puedes pensar, vaya, pues esta persona sí que tenía rasgos de persona narcisista encubierto. Bueno, sin más, te mando un beso enorme, te invito a que te quedes conmigo y nos vemos el próximo domingo. Un beso muy grande y mucha fuerza.